Continuar nuestra enseñanza en esta mañana. Quiero recordarles que venimos hablando acerca de la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los que, los limpios, ¿de qué? De corazón, porque ellos ¿qué? Ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Otro día hablaremos de qué significa eso de que vamos a ver a Dios, de que ellos verán a Dios, de los limpios de corazón. Pero quiero continuar sobre la base de nuestra parábola del sembrador con el tercer aspecto. Comenzamos hace 8 días, hace 15 días con una primera porción en donde la Biblia nos enseña en la parábola del sembrador que cuando el sembrador sale a sembrar, parte de la semilla cae junto al camino y vienen las aves del cielo y la comen. Eso dice el Señor enseñando en su palabra que eso significa cuando la palabra de Dios es sembrada en tu corazón, pero viene el maligno, viene Satanás y la roba, la arrebata. La segunda característica de la parábola del sembrador, que eso está en Marcos capítulo 4, es que parte de la semilla cae entre pedregales, pero esos pedregales hacen que la semilla no ahonde mucho, no se profundice, entonces no tiene raíces suficientes y se ahoga la semilla. Eso es cuando tú recibes la palabra con gozo, pero al llegar la prueba, la tribulación y la persecución por causa del evangelio, entonces tropiezas. Que ninguno esté en ese punto y en esa condición. Estamos aprendiéndolo para que no permitamos que nada de esto suceda en nuestras vidas. Pero la tercera es cuando la semilla cae entre espinos y los espinos ahogan la semilla y no permite que crezca. Ese es cuando, y es lo que vamos a ver hoy, los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No vamos a permitir en nuestra vida que ni Satanás se robe la semilla, que tampoco las pruebas, los sufrimientos, las adversidades, las situaciones difíciles nos roben la bendición de Dios, y mucho menos que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas hagan que nos apartemos del Señor. Ese es el tercer punto de esta parábola. Yo estoy diciendo que qué cosas hacen que te alejes de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de que un corazón limpio es aquel que está cerca a Dios. Cuando tú te apartas de Dios, poco a poco tu corazón se endurece. Y al endurecerse, entonces permites maldad en tu vida. Así que no podemos permitir de ninguna manera que nuestro corazón se enfríe, que nos apartemos de Él. Debemos buscar siempre la comunión con Él. Pero cuando vemos la parábola de la semilla, encontramos estas tres características. Hoy vamos a hablar entonces de los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. No dejes que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la codicia te aparten de Dios. No permitas, ese podría ser el título, no permitas que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la codicia te aparten de Dios. Vamos a verlo rápidamente en la parábola del sembrador que está en Marcos capítulo 4 versículo 10. Acompáñame rápidamente a Marcos capítulo 4 versículos 18 al 20. Marcos 4, 18 al 20. Dice, estos son, voy a ir un poco rápido aquí, pero si quieres tomar nota del pasaje y luego lo revisas, porque quiero ahondar en cada punto. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Estoy en Marcos 4, 18. Marcos 4, 18. Marcos 4, 18. Marcos 4, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. En otras palabras, los afanes de la vida es pensar solamente en lo que tú necesitas. El engaño de las riquezas es el engaño del dinero. Piensan solamente en tener más y tener más y tener más por encima de lo que sea. Y las codicias de otras cosas es pensar solamente en cómo voy a disfrutar de la vida por encima de lo que sea. Vamos a poner un parámetro bíblico en cada uno de estos aspectos. Ahora, quiero mencionar lo siguiente antes de ir punto por punto. Y te voy a decir los 3 puntos que vamos a tocar, pues son precisamente lo que acabo de decir. Que ni los afanes de la vida, ni el engaño de las riquezas, ni la codicia de otras cosas te aparten de Dios. Pero es esto. Partamos de esta base. Dios te quiere bendecir.
Hicimos una oración que fue la misma oración de Jabes, en donde Jabes decía: Señor, bendíceme. Una cosa es que Dios desee bendecirte y otra cosa es que tú busques la manera de tener lo que quieres tener sin la bendición de Dios. ¿Me estoy explicando? Dios nos puede bendecir de la manera en que Él quiera. Él puede hacer de un hijo suyo un multimillonario. Pero si Dios hace de un hijo suyo un multimillonario, este hombre o esta mujer estará preparado para recibir esa bendición, porque habrá entendido la razón por la cual Dios lo ha hecho multimillonario. Pero si nuestra vida consiste en buscar tener más y tener más y tener más, perdimos el blanco. Todo lo que hagamos debe tener un propósito para el reino de Dios y un propósito eterno y un propósito que tiene que ver con los planes de Dios. Dios no se equivoca y Dios no se contradice. Estás en esta tierra temporalmente. Los más robustos podrán vivir 120 años. ¿Quiénes quisieran vivir 120? Yo. Amén, Jorgito, me uno ahí. Yo quisiera vivir 120, pero quisiera vivir 120 con buena salud, con calidad de vida, en todos mis cabales, como Moisés, que entendía todo y seguía al frente del pueblo de Egipto, hasta que el Señor le dijo: llegó el tiempo para que partas. El devocional de esta mañana, para los juiciosos que leen el devocional, ¿verdad? Allí en Deuteronomio 31 el Señor llama a Moisés y Moisés entonces le encarga a Josué, por mandato de Dios, el propósito. Así que aunque llegaras a vivir 120 años y Dios te bendijera sobre la tierra, esa bendición es temporal. La Biblia dice que debemos buscar lo que permanece para siempre, lo que es eterno. Bien, vamos a entrar en materia. Así que partiendo de la base de que Dios te quiere bendecir, pero Dios quiere hacerlo a su manera, no a la tuya, vamos a entrar entonces en materia. El primer punto: los afanes de la vida. No dejes que los afanes de la vida te aparten de Dios. Acompáñame por favor al libro de Mateo, el capítulo 6. Es un pasaje que tú has leído muchas veces. Algunos inclusive el versículo último que vamos a ver o penúltimo que vamos a hacer vamos a ver, lo saben de memoria. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6. Mateo 6 del 25 en adelante. Los afanes de la vida. Los afanes de la vida a muchos hijos de Dios hicieron apartarlos de Dios. Ojo. Por tanto os digo, ¿ya estamos allí en Mateo? Mateo 6:25. Ok, cuando lleguen díganme: ya estoy. Amén. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. ¿Más qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La palabra es suficiente, la palabra es clara, la palabra nos enseña y la palabra nos anima y la palabra nos exhorta a tener una actitud correcta. Los afanes de esta vida. ¿Alguna vez has vivido afanado por lo que viene? ¿Afanado por el día de mañana? ¿Afanado por si tendrás o no la provisión para comer? Recientemente conocimos un grupo, en realidad un muchacho que tiene un grupo, tal vez se los había mencionado ya,
y tiene unas canciones muy especiales. Tal vez se los había dicho también, tal vez yo no tomaría esas canciones y las ministraría en la iglesia, pero no paro de escucharlas porque me gustan mucho. Y dirán, pero entonces ¿cómo? Bueno, él cuenta historias de su propia experiencia o de experiencias de otros, en donde inclusive usa un lenguaje digamos común y corriente, pero tiene la peculiaridad de ese varón de hacerme reír y hacerme llorar en sus canciones. Ahora, yo no las cantaría aquí, de pronto alguna vez sacaré alguna, pero tú tienes que de pronto proponerte escuchar. Se llama Santiago Benavides, escúchenlo, búsquenlo por ahí en YouTube. Pero parte de lo que él dice es que ha perdido, en una canción dice algo como esto: se me olvidó, perdí la memoria, se me olvidó que todos los días tú me has dado la provisión, se me olvidó que tú nunca me has dejado, se me olvidó que tú no me desamparas. Y dice, ya tengo como una especie de amnesia, y ya la amnesia va creciendo porque se me olvidó. Por eso las canciones pues tienen unas letras que, pues de pronto lo que les digo, pero es espectacular, porque te hace centrar en lo que es la verdad de la vida a la luz de la Escritura. ¿Cuántos nos hemos olvidado de todos los milagros que Dios ha hecho en el pasado? ¿Cuántas veces Dios, cuando tú no tenías esperanza, intervino y hubo una manifestación gloriosa? ¿Cuántas veces cuando tú pensabas que no tendrías provisión ni tendrías el dinero para pagar tus cuentas, Dios sobrenaturalmente pagó las cuentas? Pero se nos olvida. No se nos olvide que si ponemos a Dios en primer lugar, si le honramos a Él, Él nos honrará. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Debes confiar en las promesas, debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú te acercas a Dios y conoces a Dios tal cual como Él es, te das cuenta que en Él hay poder y Él es suficiente y Él no te dejará y no te desamparará. Dile a alguien, Dios no te dejará y no te desamparará. Cree que Dios es papá. Dios es papá. Dios es papá. ¿Cuántos hijos hay aquí? Somos hijos de Dios. Dios es papá. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Yo quisiera preguntarle a alguno de estos padres que tienen hijos. Cuando yo hablo de padres me refiero a papás o a mamás, ¿cierto? Está mal usado cuando uno dice los papás de alguien, porque uno no tiene dos papás, uno tiene un papá y una mamá, pero la palabra correcta es padres. Cuando yo hablo de padres, estoy diciendo padre y madre. Pero si tú eres mamá o tú eres papá, entonces sabes lo que significa ser, lo que significa amar a un hijo. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén bien? ¿Cuántos han hecho algo porque sus hijos estén bien? Y nosotros que somos imperfectos y damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, nos dará buenas cosas? Nos dará las mejores, tanto que nos ha dado su Espíritu. Así que debemos confiar. Yo estoy muy impresionado, muy negativamente impresionado, pero pues muy claro, se los he mencionado en varias oportunidades, por las oraciones que hacen los musulmanes. Todos los días los musulmanes oran a su Dios, que no es Dios, diciendo: Dios no es un padre y no tiene un hijo. La Biblia dice: Dios es papá y envió a su hijo para que tú y yo seamos salvos. Murió en una cruz para que tú y yo seamos salvos. Lo que se mueve en esas oraciones de los musulmanes no es otra cosa que el espíritu del anticristo. Dios es papá. Dile a alguien: tienes un papá en los cielos. Dile a alguien: tienes un papá en los cielos que te cuida. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de cada detalle. Amén. Así que es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que buscan los gentiles? No me voy a ir versículo por versículo porque no nos alcanzaría la mañana. Pero ¿qué es lo que buscan los gentiles? Los que no conocen a Dios. Todas estas cosas. ¿En qué te diferencias tú de una persona que no tiene a Dios? La principal y más grande diferencia es que tú tienes a Dios. ¿Es así o no? Así de sencillo. Y si tú tienes a Dios, Dios es tu papá. Vuelve a decirle a alguien: Dios es tu papá. Dios es tu papá. Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad y Él te va a proveer, pase lo que pase. Ahora, no se trata de que nos vamos a guardar en una casa, nos vamos a quedar debajo de un techo todo el día esperando que, como Dios es mi papá, me va a dar.
Porque así como tú tienes hijos y quieres que tus hijos crezcan y se desarrollen y los estás impulsando a que hagan algo productivo, a que aprendan algún oficio, a que se desarrollen como personas, así Dios también quiere que tú te desarrolles como persona, que tú seas productivo, que tú tengas bendición que viene de su mano, porque su gracia está sobre tu vida y Él va a bendecir la obra de tus manos. Dile a alguien: Dios bendice la obra de tus manos. Dios bendice la obra de tus manos. Díselo otra vez: Dios bendice la obra de tus manos. Y puedes levantar tus manos y decir: Dios bendice la obra de mis manos. Dios bendice la obra de mis manos. Dios bendice mi trabajo. Dios bendice mi provisión. Dios usa mis manos para traer bendición a mi casa. Amén. Así que tienes un papá soberano, glorioso, poderoso, amoroso, que es suficiente para sostenerte y para proveerte. Así que cuando nos involucramos en una ansiedad por la provisión, perdemos la visión. Cuando nos involucramos en una ansiedad por la provisión, perdemos la visión. Cuando permitimos ansiedad por la provisión, perdemos la visión. Ahora, hay algunos que viven para trabajar. Tú no debes vivir para trabajar, debes trabajar para vivir. No podemos poner el orden contrario a lo que Dios ha dicho. La escritura, y estábamos hablando al comenzar esta mañana la reunión, el gran mandamiento. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de lo visible y de lo invisible, el único Dios, no cualquier otro Dios que puedas tener. Lo que tú tienes como prioridad en tu vida, eso es tu Dios. Deberíamos cada mañana tener el primer pensamiento para Dios. Yo he dicho muchas veces, cuando nos despertamos, no nos despertamos tal vez en el espíritu, nos despertamos seguramente en la carne, pero inmediatamente tú debes decir: Señor, quiero adorarte en esta mañana, quiero entregarte este día, quiero que tú seas el primero. Así que los gentiles que no tienen a Dios buscan todas estas cosas. Hay una carrera desenfrenada por tener y tener y tener, y pase lo que pase vamos a tener y a tener y a tener. ¿Cuál es la fórmula en la escritura? Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Yo no te estoy diciendo que te quedes en tu casa sin trabajar. Un creyente debe ser el mejor trabajador y debe ser diligente. Pero ojo, si en una empresa a ti no te contrataron para predicar el evangelio, ¿hay alguno aquí que trabaja en una empresa secular que lo hayan contratado para predicar el evangelio? Yo anhelaría que me contrataran para predicar el evangelio, que pudiera tener una provisión suficiente para predicar el evangelio. Bueno, Dios es bueno y Dios es mi proveedor, Él lo puede hacer. No, a ti te contrataron para hacer una labor. ¿Cómo das testimonio de Dios en donde estás trabajando? Haciendo tu labor correctamente, siendo el mejor. Que tus compañeros que están a tu alrededor te llamen, que tu jefe te llame y te diga: ¿qué hay en usted? Usted es diferente, usted tiene algo diferente, yo quiero promoverlo. O puede ser que no te diga: lo quiero promover, lo quiero dejar ahí en ese mismo cargo porque me funciona perfecto, pero cuénteme quién es usted. No seamos agentes del recontraespionaje, agentes secretos, el 007. Nadie sabe que somos creyentes. Y de pronto pasan los años y te encuentras en la iglesia con una persona y te dice: uy, ¿usted cuándo se convirtió? Yo lo conocí por allá en aquella empresa. Antes de esa empresa. ¿Y por qué nunca me habló de Cristo? Pero no estamos para estar desarrollando solamente el ministerio. Si tú haces tu labor y eres el mejor en donde Dios te ha puesto, la gente te va a buscar. Vas a tener espacios antes de entrar, si llegas antes de la hora de entrar, a la hora de almuerzo o a la hora de la salida. Cuando haya algún espacio, tú vas a poder testificar de tu fe. Porque si Dios te ha permitido estar en un lugar, es para afectar sobrenaturalmente y eternamente a las personas que has conocido en ese lugar. Le doy la gloria al Señor por haber tenido el privilegio de compartir el evangelio muchas veces estando en diferentes espacios de mi vida, en la universidad y en el aspecto laboral. Hoy estoy menos involucrado, aunque ya me estoy volviendo a involucrar en los temas seculares, pero tú estás todo el tiempo
relacionándote con personas que no conocen a Dios. La razón no es solamente para que tengas la provisión, porque si buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te va a proveer y va a haber gracia abundante y vas a ser el mejor en lo que haces. Es porque Dios te está llevando para que tú seas luz y testimonio en medio de los que no le conocen. Los gentiles, dice el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tengo dolor en mi corazón, me duele mi corazón cuando no entendemos los principios de la palabra. Y yo con amor te quiero decir, debes entender los principios de la palabra que te bendicen. La bendición de Dios no es a tu manera, la bendición de Dios es a la manera de Dios. Dile a alguien, Dios te bendice a su manera porque Él es Dios. Díselo, Dios te bendice a su manera porque Él es Dios. No es a tu manera, no es como tú quisieras, es como Él ha determinado que seas bendecido. ¿Aló? ¿Es así? Miren, ¿qué me ha sucedido como pastor en todos los años que hace que estoy en el ministerio? He tenido gente en mi oficina, he ministrado gente a través de los medios. Hoy por hoy tenemos la tecnología. Hoy por hoy podemos chatear o podemos vernos cara a cara por Skype o podemos tener los correos electrónicos, cosa que no teníamos hace 20 años. Pero he tenido personas en mi oficina que vienen vueltos naco para ser bendecidos por Dios. Y oramos y el Señor es bueno y el Señor provee y el Señor les da un trabajo. Y obtuvieron el trabajo y se olvidaron de Dios. No puedo venir a la casa de Dios porque estoy ocupado trabajando y primero la responsabilidad. Había un dicho cuando yo era pequeño que tenía mi mamá y era un dicho popular y era un dicho que parecía muy piadoso. Muy piadoso. Mijito, su merced, primero la obligación que la devoción. Ella me decía, primero la obligación que la devoción. Y ¿saben qué? Si tú quieres ser bendecido, la devoción es una obligación y es la primera obligación. Así que si primero la obligación que la devoción, pues la primera obligación es estar con Dios. Yo te quiero decir esto. Te lo voy a decir con amor. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo no soy tan rajatabla, pero lo tengo que decir. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo quiero decirte, te felicito porque estás en esta mañana en la casa de Dios. Dile a alguien, te felicito porque estás en la casa de Dios. Pero si la bendición de Dios, si lo que tú consideras que es la bendición de Dios está haciendo que te apartes de Dios, eso no vino de Dios. ¿Me estoy explicando? Si lo que tú crees que es bendición de Dios para tu provisión te está haciendo que no crezcas espiritualmente, ni que te congregues, ni que puedas tener la bendición de Dios, entonces esa no es la bendición de Dios plena ni perfecta. Tengo un discípulo de este ministerio que está orando para retirarse posiblemente del lugar donde está trabajando, porque le están poniendo una demanda que él no puede cumplir. Él dice, mi reunión dominical y mi grupo pequeño para mi crecimiento. Y déjame decirte que esa es la voluntad de Dios. Así que Dios va a aparejar esto. Dios te va a dar el trabajo suficiente para que tú puedas crecer espiritualmente, porque Dios no se contradice. ¿Cómo que Dios te bendice en la economía y tu vida espiritual? ¿Dónde? Si primeramente debes buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él te lo añadirá. Pero debes confiar en que Dios lo hará. Así que yo te estoy diciendo en esta mañana, si tú tienes un empleo en donde no puedes congregarte, Dios te dará un empleo mejor que el que tienes. Cree, confía y pon esto en manos del Señor. Dile, Señor, yo quiero honrarte. Tu palabra dice que yo seré honrado porque te honro. Así que quiero que tú por favor me honres dándome un mejor empleo. Yo he dicho, de los 52 o 54 domingos al año, yo vengo 53 a la casa de Dios. Faltaré 2 domingos. Y en las oportunidades en que faltaba 2 domingos lo hacía porque estaba en otro lugar de la geografía colombiana predicando el evangelio.
Cuando teníamos los grupos pequeños, los grupos de crecimiento que dieron lugar a iglesias. Muchas de esas iglesias permanecen, gloria a Dios. Hemos sembrado el evangelio en diferentes partes de la geografía colombiana, pero es la razón por la que yo estaba afuera. Bueno, uno o dos domingos al año, tener un tiempo para descansar está bien. Está bien. Pero ¿cómo creces tú espiritualmente? ¿Creces tú espiritualmente obedeciendo a Dios? ¿Cómo obedeces a Dios? No dejando de congregarte. ¿Cómo no dejas de congregarte? Viniendo cada 8 días a la casa de Dios y estando entre semana reunido en otras actividades que te den crecimiento espiritual. La Biblia dice todos los días en el templo y por las casas no cesaban de adorar a Dios. Todos los días. Está bien, no nos vamos a reunir todos los días, pero puedes estar el domingo en la casa de Dios y tener tu grupo pequeño. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me duele el corazón cuando alguien viene para ser restaurado y cuando es restaurado se aparta de Dios. Me duele el corazón cuando alguien viene para poder ser sanado y cuando es sanado se aparta de Dios. ¿Saben qué? El Señor siempre buscaba suplir las necesidades, pero Él sabía cuál era la principal necesidad. ¿Cuál era la principal necesidad? Que le conocieran a Él y al único Dios, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios. Esa es la verdadera necesidad y la necesidad más profunda. Gloria a Dios, porque cuando tú tienes necesidad, Dios te la suple. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿A cuántos Dios les ha suplido la necesidad? ¿Cuántos han tenido provisión abundante? ¿Cuántos han tenido a veces provisión no tan abundante? Levanten su mano y digan amén. ¿Cuántos a veces han tenido escasez? Amén, y gloria a Dios por la escasez, porque así sea arroz con huevo, pero hemos comido. Y tajadas. Rico, además que eso es un almuercito sabroso. ¿Saben qué? Ustedes pueden estar tranquilos. Dios es tan bueno que si aunque no puedan comer pollo, si comen huevo, en el huevo está la esencia del pollo. Ahí están los genes que se necesitan para que sea pollo. Así que el huevito sirve, ¿no? Pero Dios nos ha bendecido. Ahora, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. No reemplaces la bendición de Dios por cualquier otra cosa que creas que es bendición. Pon en orden las prioridades. Primero Dios, su reino, su justicia, y Dios no tendrá problema en bendecirte. Pruébalo. Pues eso dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No tendrás que estar preocupado ni en afán, porque Dios te suplirá. Ahora, sé diligente en tu trabajo. Dios te ha puesto en un trabajo, sé diligente, sé el mejor, hazlo de la mejor manera. Y cuando la gente te pregunte por qué usted es tan bueno en lo que hace, no le digas es que yo soy tan lindo y tan especial y es que estudié tanto. No, dile porque Dios está conmigo y Dios es mi Dios y Dios es mi Señor y Él me bendice y Él te puede bendecir también a ti. Amén. Y vamos a dar fe y vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. En segundo lugar, el engaño de las riquezas. Primera de Timoteo, capítulo 6. Acompáñame allí, por favor. El engaño de las riquezas. Primera de Timoteo. Esto es lo malo de la tecnología. Pasa lo del chapulín, lo del Chespirito, lo del chavo, se me chispoteó. Saltó de aquí a un lado a otro, vean. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. El engaño de las riquezas. Primera de Timoteo, la carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, en el capítulo 6, Primera de Timoteo 6, 9. Si Dios quiere bendecirte, te va a bendecir, punto. Sé diligente, pero cumple lo que Dios ha establecido. Dice así, ya estamos allí, díganme sí, Señor. Amén. O por lo menos digan sí. Porque los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero.
porque el dinero no es bueno ni malo en sí, el dinero es neutro. Lo que tú hagas con el dinero es lo que hace que pueda ser bueno o sea malo. Si tú bendices a Dios con tu dinero, bendices la obra de Dios con tu dinero, tienes provisión en tu casa y disfrutas de lo que Dios te quiere dar, eso es bueno. El dinero no es bueno ni malo en sí, pero el amor al dinero, dice, porque raíz de todos, no de algunos, de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron ¿qué? Traspasados de ¿qué? De muchos dolores. No queremos que eso pase en nuestra vida, no nos queremos extraviar de la fe, no queremos ser traspasados por dolores. Así que tenemos que sacar de nuestro corazón el amor al dinero, si es que hay amor al dinero. ¿A quién debemos amar? El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta del millón aquí sería esta: ¿cuántos aman a Dios aquí? Levánteme la mano los que dicen amar a Dios. Bueno, queremos amar a Dios, ¿cierto? ¿Ustedes no? Está bien, pero pues procuren hacerlo. No, yo sé que era que estaban ocupados escribiendo el pasaje. Queremos amar a Dios, ¿cierto? Bien, ¿cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos cuando ha llegado provisión abundante han dicho, gracias Dios? ¿Cuántos han disfrutado de los milagros de Dios? Amén. Nos gusta estar así, ¿cierto? Nos gusta estar bendecidos por Dios. Y Dios nos quiere bendecir. Dile a tu vecino, Dios te quiere bendecir. Y Dios te va a bendecir más. Dios te va a bendecir más. Nos gusta estar así. Ahora, ¿qué haces tú cuando estás bendecido? La mayoría, que son muy espirituales, creo todos, le dan la gloria al Señor y dicen, bueno, vamos a bendecir al Señor, y de pronto te tomas las manos con tu familia, con tu esposo si lo tienes, o tus hijos, y dices, Señor, gracias por esta provisión que nos trajiste, gracias. Muchas veces yo he hecho esto, y a veces cuando yo digo, Dios mío, andar de aquí para allá, andar de aquí para allá, andar de aquí para allá, gracias Señor porque sobrenaturalmente tú diste la provisión para ese vehículo. No tenía ni un peso para comprar ese vehículo, pero un día dije, bueno, quiero cambiar el vehículo, Señor, ahí te lo pongo, y le doy gracias al Señor porque lo proveyó de la manera en que no imaginaba, pero lo proveyó. Pero ¿qué pasaría el día que estás en escasez, el día que no tienes abundancia, el día que estás en ansiedad porque no ha llegado lo que necesitas para cubrir los gastos? ¿Tienes la misma actitud? ¿Tienes el mismo amor por Dios? ¿Oras? ¿Le das gloria al Señor? Bueno, por lo menos haz algo, como alguien ha dicho, por lo menos haz algo, haz la oración de Jabes o cualquier otra oración de bendición. Por lo menos dile al Señor, Señor, te pido que me bendigas. Señor, te pido que me enseñes, que me quieres enseñar rápido para que lo aprenda rápido y salga de esta. Porque si no aprendo lo que me quieres enseñar, seguiré en esta hasta que lo aprenda. El que no pasó de primero elemental a segundo tiene que repetir. ¿Cuántos tuvieron compañeros repitentes o cuántos fueron repitentes en el colegio? ¿Usted es repitente? Sí, ya me voy a graduar. En esa época era tercero de bachillerato. Yo tuve compañeros que se graduaron en tercero de bachillerato porque hicieron como 5 especializaciones. Tercero de bachillerato 1, tercero de bachillerato 2, tercero de bachillerato 3, tercero de bachillerato 4. Y por ahí, porque si faltaba el quinto. Pero ¿por qué? Porque todavía no superaban la prueba, todavía no habían aprendido lo que tenían que aprender, entonces vuelva. Yo tenía un profesor de matemáticas que decía, si usted no aprende, si usted no me contesta bien, se me devuelve por ese callejón que daba primaria. Entonces se me devuelve por ese callejón. Le doy gracias al Señor por ese profesor. No sé si algún día él podrá escuchar estas prédicas. Si me estás escuchando, profe Edgar Bonaga, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque la verdad aprendí matemáticas y pude estudiar ingeniería porque nos exigía. Pero si tú no superas la prueba, tienes que repetir. Así que si no tienes la actitud correcta, Dios te va a permitir seguir en la pruebita y sigues en la prueba. Hace 8 días hablamos de la prueba y la prueba sigue hasta que tengas la actitud correcta y la superes. Así que es mejor decir, Señor, dame la gracia. Dios es tan bueno que te da todo lo que necesitas para hacer lo que a Él le agrada. Es que Dios es extraordinario. Dile a alguien, Dios es extraordinario. La Biblia dice que Él mismo es el que produce en ti así el querer como el hacer. La Biblia dice que Él es el que te concede a ti el verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que Él es el que te bendice, así que el que quiera más, ¿cierto? El que quiera más, que le piquen caña, ¿sí o no?
No, Dios es hermoso, pero tú necesitas entender que tu corazón debe estar disponible para eso. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Cuántos, pensando que la solución estaba en el transporte del polvito blanco, destruyeron su vida? Y dijeron: Señor, tú bendices todas las cosas. Cuentan la historia de un hombre que se acercó una vez a su pastor y le dijo: pastor, ¿usted ha estado orando por mí? Y el pastor le dijo: oro siempre por las ovejas que Dios me ha dado. Gracias, pastor. Quiero que refuerce la oración por mí, porque se acerca un negocio extraordinario. Y déjeme decirle, pastor, si me sale ese negocio, con ese negocio podríamos comprar el templo que tanto usted ha dicho, y podríamos enviar misioneros y hacer muchas cosas. Así, pastor, por favor le pido, siga orando por el negocio. Y el pastor, muy juicioso, orando por el negocio. Y siguió orando por el negocio. Señor, bendice al hermano, bendícelo, Señor, que los negocios que él está haciendo para tu gloria sean multiplicados. Y de tiempo en tiempo se le acercaba cada domingo y le pedía oración. Y por fin un día le dice: pastor, ya casi todo está aparejadito, ya tenemos lista la mercancía, la estamos preparando, va para Miami, es mercancía de buena calidad. Usted sabe, pastor, que aquí en Colombia se produce de la mejor calidad, y ese polvo es tan codiciado, ese polvo blanco es tan codiciado, pastor, que ya se está cuadrando el negocio, y usted espere y verá todo el dinero que yo voy a traer, los diezmos y las ofrendas. El pobre pastor se fue para atrás como condorito. Plop. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Todo el mundo lo hace, eso no importa. Pues mire, eso es muy fácil. Usted va allá y le dice al personaje: bueno, ¿cuánto quiere? ¿Cómo vamos? CBY. ¿Cómo voy yo ahí? Usted me adjudica la licitación y yo le paso el 5%. Bueno, está bien, podemos negociar, hasta el 7 puedo llegar. Yo trabajé en una multinacional cuando estaba empezando mi carrera, Industrias Philips de Colombia se llama. Hoy por hoy está un poco distinta esa compañía. Trabajé durante 3 años y me retiré porque mi jefe me involucró en una dinámica que era normal, entre comillas, y es pasar comisiones. Yo les he contado el cuento y la historia. Un día mi jefe me dijo: necesito que vaya a esa institución y hable con el contacto. Ya tenemos un contacto para que nos adjudiquen ese negocio. Y es así como se hizo una reunión y estaban todos los proveedores, y al final de la reunión el contacto me dijo: usted viene en representación de tal empresa, ¿cierto? Yo le dije: sí, quédese. Yo pues era un muchacho apenas profesional, pero un muchacho, me quedé. Tendría 27 años en aquel entonces. Los que tienen 16, 17 o 20 piensan que a los 27 ya se es muy grande y muy adulto, ¿no? No hay tal. Y cuando me reuní con aquel, entonces me dijo: bueno, ¿cómo voy yo ahí? ¿Perdón? Yo ni le entendía lo que me estaba diciendo. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, usted no es fulano de tal, no lo envió no sé qué, usted, a ver, como quien dice, despiértese. Yo le dije: no, discúlpeme, tiene que hablar con fulano de tal, y lo mandé donde mi jefe. Y cuando salí entendí claramente y dije: Señor, tú me vas a sacar de aquí. Unas semanas antes yo había hablado con claridad con mi jefe y le había dicho: yo no participo de ese tipo de cosas ilícitas. Y yo le quiero demostrar que yo puedo vender más que lo que vendería sin necesidad de hacer cosas incorrectas. Y él me dijo: sí. A todo me decía sí. Pero después me mandó allá a la boca al lobo para que yo negociara. Ese día él tuvo mi carta de renuncia. Pero Dios es tan bueno que me proveyó un empleo con el doble del salario. Y estuve trabajando 3 años en ese otro lugar. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 17, mira lo que le dice Pablo a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no miren por encima del hombro,
ni pongan la esperanza en las riquezas, porque hoy tienes, mañana no sabemos. No es de mejor familia el que tiene más. ¿Cuál es la mejor familia? La familia de Dios. Dile a alguien: tú eres de la mejor familia. Tú eres de la mejor familia porque eres un hijo de Dios. Díselo: eres de la mejor familia porque eres un hijo de Dios. Tienes el ADN de Dios. Esa es la mejor familia. Tengas mucho o tengas poco, tengas apellidos o no los tengas. Todos tenemos apellidos, pero algunos son apellidos como más encurrulados. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? ¿En quién debemos poner la esperanza? En el Dios vivo, que nos da ¿qué? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice así, versículo 17. ¿En quién tienes que poner tu esperanza? En Dios, en el Dios vivo, el que te da todas las cosas en abundancia. ¿Cómo lo haces? Buscando primeramente su reino, dejando que su gracia esté sobre ti, no afanándote por lo que viene, sino haciendo lo que tienes que hacer, pero no poniendo primero las riquezas o el ansia de tener, sino a Dios. Yo les he compartido en varias ocasiones, conozco gente muy bendecida. Yo les dije, conocemos particularmente mi esposa y yo más o menos de cerca, o diría bastante de cerca, 3 mujeres casadas que son empresarias, muy bendecidas por Dios, muy bendecidas por Dios. Y muy bendecidas por Dios es muy bendecidas por Dios. Pero hay algunas características que las 3 mujeres tienen. La primera, aman a Dios. La segunda, entienden que Dios es su proveedor. La tercera, son excelentes en lo que hacen, se han preparado, han estudiado, han pagado el precio y lo hacen muy bien. La cuarta, apartan tiempo siempre de su vida para servir a Dios en todas las cosas. Y la quinta, saben que Dios les ha bendecido para bendecir la obra. Y dan y Dios les da más. Y dan para la obra y Dios les da más. Y dan para la obra y Dios les da más. Hemos sido bendecidos por 3 de ellas, que han sembrado en nuestro ministerio y han sembrado aún en nuestra vida. Y no tienen problema en dar y dar y dar. ¿Saben por qué son bendecidas? Porque entienden el principio de dar, porque aman a Dios, porque saben que el propósito por el cual Dios les bendice no es solamente enriquecerse y pasarla rico y disfrutar de la vida, aunque pueden tener cosas que Dios les permite tener, sino bendecir la obra de Dios. Esa es la razón por la cual Dios te bendice. Esa es la razón por la cual Dios te bendice. ¿Y saben qué? Comenzaron a ser bendecidas no porque hicieran esas 4 primeras cosas. ¿Saben por qué comenzaron a ser bendecidas? Porque desde que tenían apenas una empresa que ni siquiera había llegado al punto de equilibrio, daban para la obra de Dios con generosidad. Y por eso Dios dijo: son fieles en lo poco, las pondré sobre mucho. ¿Saben cuál es el error? A veces le decimos a Dios: Señor, yo te prometo que cuando tú me bendigas, entonces yo bendeciré tu obra. Falso de toda falsedad. Nunca Dios te va a bendecir como tú lo esperas. ¿Sabes cuándo Dios te va a bendecir? Cuando tú digas: Señor, de lo poco que tengo te doy todo. Como la mujer, aquella viuda que se acercó y dio todo lo que tenía, 2 moneditas. Y el Señor miraba a los otros y les decía: tienen muchos millones y traen para la casa de Dios, pero ella dio más, porque de todo lo que tenía dio, de lo que tenía lo dio todo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tercero, la codicia de otras cosas. Y que el Señor me dé gracia, pues casi que cada uno de estos puntos necesitaría una predicación, pero es que llevo mucho tiempo predicando sobre este tema, entonces me tomaría el resto del año y queremos avanzar, pero otro día retomaré estos puntos. Y este es muy interesante, la codicia de otras cosas. Ustedes conocen la historia llamado en la escritura el hijo ¿qué? Pródigo. Lucas capítulo 15 versículo 11. Vamos a ver qué le pasó a este muchachito, como dicen los paisas, este muchachito. Lucas capítulo 15 versículo 11. Lucas 15, 11. Cuando lleguen me dicen ya. A ver si yo puedo arrancar. ¿Ya? Todavía no. Lucas 15, unos ya, otros no. Lucas 15, 11. Ya. ¿Alguno más me dice ya? A ver. Lucas 15 versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por ahí decía un personaje, si mal no estoy de humor, vida es una y hay que disfrutarla. ¿Tú crees que tú estás sobre la tierra solamente para disfrutar de la vida? El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este hombre, este muchacho, este joven, pensó que había cogido el mundo en una mano, teniendo toda la provisión de la herencia de su padre, y dijo, pues ahora sí me la eché, ahora sí súper bien, ahora sí vamos a disfrutar esto. Miren, el versículo anterior que leímos en Timoteo dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuándo las vamos a disfrutar? Cuando Dios es el primero, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando somos guiados en que Dios nos diga cómo debemos administrar nuestros recursos. Pero este dijo, no, yo quiero tener todo lo que me pertenece y me voy y lo voy a disfrutar. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dios te va a pedir cuentas de cómo has administrado. Yo les he contado que en los últimos meses, no sé la razón, no tiene que ver con movimiento de la gente en la iglesia, pero llevamos muchos meses en donde las finanzas han bajado. Y yo te quiero decir, alguien con un corazón lindo para Dios y un corazón sano me dijo, pastor, de pronto será que nos falta fe. Yo le dije, yo creo que nos falta fe, porque la Biblia dice que si tú das para la obra, Dios te bendice, pero tú tienes el temor, yo no puedo dar, yo de pronto doy el otro mes cuando reciba un poquito más, pero este mes no puedo dar el diezmo porque no me alcanza. Eso es una contradicción, eso es un absurdo. Porque el diezmo no es porque te alcance, el diezmo es la 10ª parte de lo que tú ganas. Ganes un peso o ganes 1.000.000 de pesos. El diezmo es el 10%. Es una proporción. Pero tenemos temores. Ahora, ha habido faltante, entonces yo he tenido menos de ingreso. Y como hablaba con algún pastor, recordando lo que el apóstol Pablo decía, estas manos me han servido. Si ustedes necesitan más tiempo de sus pastores, de pronto no se los podemos dar, pero siempre estamos disponibles para bendecirles. Mi esposa está trabajando como terapeuta ocupacional y yo estoy retomando mis negocios, porque la iglesia no nos puede sostener hoy, lo que sí sucedía tiempo atrás. Y no ha habido gran movimiento, y no tiene que ver con que haya salido gente, porque si unos pocos han salido, sí, no hay gran diferencia en esto. ¿Cuál es el punto? Que tú entiendas que la bendición de Dios está en lo que Dios dice que te bendice, no en lo que tú crees. Dios se agrada de que tú le digas, Señor, te quiero bendecir, amén. Pero Dios no se agrada de que a ti o a mí nos falte fe. Yo te voy a dar más, te voy a dar. Y miren, este mes que pasó, estábamos reunidos con mi esposa mirando cómo íbamos a cubrir todas las necesidades. Nosotros somos propietarios de un inmueble hace 23 años, mucho antes de que estuviera la iglesia ya teníamos el inmueble. Así que pues no fue sino porque Dios nos había permitido tenerlo antes, y tenemos que pagar impuestos. Entonces el impuesto llegó bastante costoso, el predial. Y nos sentamos y hicimos cuentas. Y yo tuve esta tentación de decir, no vamos a dar esta ofrenda, vamos a dar esta. Era menor, obviamente nuestro diezmo siempre. Y mi esposa me dijo, ¿por qué? Porque tienes menos, vas a dar menos, debías dar más. Y sabes que sí. Y entonces saqué y dije, voy a dar ofrenda para Dios, más. Siempre damos ofrenda, todos los meses. En mi casa se diezma y se ofrenda. Todos los que trabajamos diezmamos y ofrendamos. Dijo, vamos a dar más.
Y en esos días estábamos necesitando cumplir un deseo del corazón de mis hijas de poder estar en el campamento, un campamento interdenominacional. Dijimos, Señor, pues no alcanza el dinero, pero tú proveerás. Y una persona llamó y dijo, yo quiero bendecir a una de las niñas con el campamento. 250,000 pesos. El campamento costaba 240 y llegaron 250,000 pesos. Cree. Si tú das lo que es de Dios a Dios, Dios te bendecirá. Pero ¿cuál es el engaño de Satanás? Eso espérate, Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te bendiga, entonces tú vas a dar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo y no has visto la bendición de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas sin diezmar y ofrendar y no has visto la bendición de Dios? ¿Tú crees que si sigues haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos? Un hombre sabio un día dijo, ¿y saben cuál era ese sabio? Que finalmente conoció al Señor, Albert Einstein, dijo eso. Si usted sigue haciendo lo mismo, ¿por qué espera resultados distintos? Así que si tú quieres ser bendecido, dile, Señor, voy a darte, así no tenga, voy a darte y tú me vas a bendecir. Y me vas a bendecir tanto, tanto, porque me has llamado a ser un empresario, que yo mismo me sorprenderé. No esperes hasta que seas bendecido, porque nunca serás bendecido como esperas. Hazlo ahora, usa la fe hoy y habrá bendición. Así que dijimos, vamos a dar la ofrenda, gloria al Señor. Y estamos trabajando para poder tener nuestro sustento. Y tengo en mi corazón bendecir la obra. Seguiré trabajando para Dios, pase lo que pase. Si tú diezmas o no, la bendición es tuya. Pero yo quiero llevar mi bendición, por eso diezmo y ofrendo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Estoy entregando, estuve en una conferencia y me gustó mucho, un hombre de Dios, un muchacho de unos 30 años, hijo de un siervo de Dios. Lo que pude chapucear en inglés, pudimos interactuar, él no habla ni pío de español, yo alguna cosita de inglés hablo y estuvimos hablando. Y parte de lo que él nos enseñaba era esto: si hay personas de fuera de tu ministerio que han sembrado en tu ministerio, bendícelos. Y yo, bueno, amén. ¿Y cómo los vamos a bendecir? Con una cosa tan sencilla como que tú tienes agradecimiento en tu corazón. ¿Tienes agradecimiento en tu corazón con Dios por ellos? Yo le dije, sí, estoy agradecido por sus vidas. Listo. ¿Y tienes agradecimiento también con ellos porque se dejaron usar por Dios? Le dije, sí. Listo, escríbeles una carta. Y llévales una carta en donde les dices, estamos agradecidos con ustedes por la bendición de haber sembrado en nuestro ministerio. Y me di a la tarea y cogí mi carro y cogí las cartas y fui a entregarlas. La gente estaba muy contenta. O sea, ellos no lo hacen para recibir agradecimiento, pero se sintieron bendecidos cuando yo les escribo ahí, ustedes tomaron la decisión de bendecir la obra de Dios, por tanto yo declaro que la bendición de Dios sobre sus vidas será abundante. Y todos dijeron, pastor, qué lindas palabras, queremos seguir haciendo la obra. Ninguno me dijo, le voy a ofrendar más, y no lo hacía por eso. Quería agradecer de todo corazón que lo hubieran hecho. Tú y yo vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida cuando entendamos que no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios. Y tienes que dar un voto de confianza. A algunos les ha sucedido esto. Dale un voto de confianza a Dios. A algunos les ha sucedido esto. Pastor, es que yo ofrendé y diezmé un año y no pasó nada. ¿Cuándo tienes que diezmar y ofrendar? ¿Un año? ¿2? ¿3? ¿5? Toda la vida. Por eso la escritura dice en el libro de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, digan a su tiempo, cosecharemos si no desmayamos. Recordemos el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿Alguien quisiera que todo lo que haga prospere? Acude, atiende a la Escritura, acude a los principios de Dios, atiende a la Escritura y créele a Dios. Este hombre se fue y lo perdió todo, lo desgastó, lo malgastó, todo, dice el versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que alimentara a los cerdos. Y dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Desperdició todo. Él dijo: quiero vivir bien, quiero pasarla rico, quiero pasarla bueno, tengo el derecho de mi herencia. Y se apartó de Dios, se apartó de la casa de Dios. Hubo algo bueno. Al final del tiempo dijo: la embarré. Lean toda la historia. Dice: la embarré literalmente, porque terminó embarrado en el barro y en el cieno de los cerdos. Y dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí me muero de hambre. Iré pues para que mi padre me deje trabajar por lo menos como uno de sus jornaleros. ¿Cuál es la buena noticia? Aunque hayas malgastado tu vida, aunque no hayas entendido el orden de las cosas, Dios siempre está con sus brazos abiertos, como este padre que esperaba que el muchacho llegara, y él llegó oliendo a demóchiros. Demóchiros es una palabra que le aprendí a mi mamá, eso no está en el diccionario. No sé si alguno alguna vez la escuchó, pero debía oler eso a azufre y a cerdo. Y él estaba esperando solamente que el Señor, el Padre, le diera al menos un trabajo. Pero ¿qué hace el Padre? Con su amor lo vio de lejos y fue y lo abrazó. Y le dijo: hagamos fiesta, porque este mi hijo amado que estaba perdido ha vuelto. El que estaba muerto ha sido hallado. Dios es bueno. Dios es bueno. Algunos solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida, siendo esa su prioridad, y se alejan de Dios. Y yo te digo en esta mañana: búscale a Él en primer lugar, y todo lo que necesitas te será añadido. Vamos a orar en esta mañana. Ponte en pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos ministras, tú nos corriges, tú nos animas, tú nos exhortas. Dile al Señor: si tú reconoces que has estado afanado por la vida, por lo que ha de venir, por las cosas de todos los días, dile: perdóname, Señor, porque no he aprendido a depositar mi confianza en ti. Tú eres mi Señor y tú eres mi proveedor. Díselo con el corazón: tú eres quien me provee y quiero estar en esto seguro. Tu palabra dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios del campo. Ni siquiera Salomón, el hombre más rico sobre la tierra, pudo ser vestido como los lirios, y tú vistes los lirios. Así que tú nos vestirás, tú nos suplirás. Dile al Señor: tú me suplirás, como lo has hecho hasta el día de hoy, tú lo harás. Perdóname, Señor, por la actitud incorrecta. Quiero seguir teniendo la fe que en algún momento he tenido, Dios. Dile al Señor: perdóname. Si tú has tenido codicia por las riquezas, díselo: perdóname, Señor, porque he puesto las riquezas en primer lugar. Gracias, Señor, porque tú me quieres bendecir. Tu palabra dice que tú me das todas las cosas en abundancia para que las disfrute, pero necesito buscar primeramente tu reino y tu justicia, y entonces eso vendrá. Dile al Señor: no quiero buscar tu reino y tu justicia solamente para que me bendigas. Quiero hacerlo porque es tu voluntad y porque en ello hay bendición y en eso hay deleite, y me quiero deleitar y quiero disfrutar de estar en tu presencia. Pero sé, Señor, que si lo hago, todas las cosas tú me las añadirás, me las darás por añadidura. Dile al Señor: perdóname por tener una actitud incorrecta frente a la vida, porque he pensado que la vida solamente es para disfrutarla, pero se me ha olvidado, Dios, que tú nos das las cosas, que tú me das las cosas para administrarlas correctamente, pero que eres tan bueno que también me permites disfrutar del pan. Yo debo comer el pan y sembrar la semilla. Perdóname, Señor, todas las veces que he sembrado
incorrectamente, pero perdóname, Señor, todas las veces en que me he comido la semilla y no he dado para tu obra, ni he bendecido la extensión de tu reino. Pero quiero, Señor, aprender a disfrutar lo que tú me permites disfrutar. Tu palabra dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dile al Señor, no quiero ser como aquel hombre rico necio que tenía graneros y acumulaba el dinero, pero cuando vio que los graneros no eran suficientes, destruyó los graneros y construyó unos más grandes. Tú le dijiste a este hombre, necio, pronto vienen por tu alma, y qué harás con lo que has acumulado. Permítenos, Señor, ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestra mano, pero que, Señor, los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas no nos aparten de ti, Dios. Que tengamos un corazón limpio, y un corazón limpio se puede tener cuando tenemos precisamente el corazón inclinado a ti y no apartado de ti. Dile al Señor, dame tu gracia. Levanta tus manos a Él y dile, dame tu gracia, Señor, necesito tu gracia en esta mañana. Dile, gracias porque me quieres bendecir. Yo confío en tu bendición. Y si tú identificas que hay algo de lo que hemos visto en la palabra que está errado en tu vida, dile, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Quiero cambiar mi decisión, quiero cambiar mi manera de conducirme. Quiero, Señor, creer en que tú me bendices. Quiero, Señor, que cada vez que tú me das la provisión, yo pueda traer a tu casa, lo que es tuyo, lo que es tuyo. Y sé, Señor, que tú, si me tienes para grandes cosas en lo financiero, me bendecirás, porque habré aprendido a ser fiel en lo poco. Entonces sé que tú me pondrás sobre lo mucho. Gracias, bendito Dios. Recibo tu bendición en esta mañana. Recibo tu bendición en esta mañana. Dile, bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Oh Dios, oh Señor, si tu mano estuviera conmigo, si ensancharas mi territorio, si me bendijeras, si me guardaras del mal. Y yo creo, Señor, que tú me lo concedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma tu lugar. No me canso de insistir en que te involucres en un grupo pequeño. No me canso de insistir en que dispongas tu corazón para compartir las buenas nuevas de salvación cada vez que tengas oportunidad. Me llegó un mensaje a una página web que tengo hace algún tiempo